Hoy vamos a hablar del transporte a través de la membrana. Ya hemos visto que el modelo del mosaico fluido es una doble capa de fosfolípidos donde las proteínas están totalmente incrustadas, parcialmente incrustadas o simplemente en contacto, ya sea por la superficie externa o por la superficie interna de la célula, ¿no? Hemos explicado también que el primer modelo que habíamos visto, el de Dobson y Danieli, nos sirvió para entender cómo las moléculas tienen que pasar a través de esta membrana, ¿no? Ese modelo no soportaba, ¿no? el explicar cómo se transportaban las moléculas. Hemos hecho un anticipo también en el modelo del mosaico fluido, ¿sí? Hemos dicho, el agua, que es polar, no tiene mucho problema porque es una molécula muy pequeña y se puede, entre comillas, escurrir en los espacios que dejan las moléculas más grandes entre sí. Las moléculas apolares tampoco presentan mayor problema. ¿Por qué? Porque pueden atravesar simplemente disolviéndose momentáneamente en la doble capa de fosfolípidos. Las moléculas polares, obviamente grandes, no como el agua, sino más grandes, son las que tienen que valerse de las proteínas para poder atravesar la membrana de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera, ¿sí? Entonces, con eso ya en mente, vamos a hablar de los sistemas de transporte, ¿sí? Básicamente hay dos, el transporte pasivo y el transporte activo, ¿sí? Inicialmente hablaremos del transporte pasivo. ¿Por qué se llama pasivo? Porque tiene dos características importantes. Uno, no hay gasto de energía, ¿sí? No hay gasto de energía, o sea, a la célula le sale, entre comillas, gratis, ¿no? No va a consumir ATP ni otra molécula bioenergética. Y segundo, es a favor de la concentración. Creo que ya debe ser la quinta vez que vamos a decir esto. Las moléculas siempre van de donde hay más moléculas de algo, ¿sí?, en forma espontánea, hacia donde hay menos moléculas, ¿sí? Menor concentración de esas moléculas. Ya lo hemos ejemplificado varias veces. Hemos dicho, por ejemplo, si yo suelto un perfume en el aire, ¿no? Ahí momentáneamente las moléculas van a estar todas en un espacio pequeño, pero paulatinamente se van a difundir, ¿ya? O si echo, por ejemplo, unas 2 gotas de ácido acético concentrado en un vaso de precipitados, igual, ¿no? Al ingresar, momentáneamente van a estar muy juntas, pero igual con el tiempo van a difundir, ¿ya? Es decir, van de más a menos, ¿no? O también cuando hablábamos de que como un sistema cerrado se había vuelto abierto, decíamos, ¿no? Algunos productos que se generaron en ese sistema cerrado, ¿sí?, fueron pasando hacia el entorno. ¿Por qué? Porque siempre cumplen aquel principio, de más a menos, ¿ya? Entonces, en este caso, el transporte pasivo se da de esa manera, ¿sí? Entonces, ¿quiénes están o qué mecanismos conocemos a través de este transporte pasivo? Primero, la ósmosis. La ósmosis se refiere al disolvente. Otra vez, ¿no?, por enésima vez, disolvente. Paso de disolvente desde donde hay más disolvente hacia donde hay menos disolvente, en este caso a través de una membrana, obviamente la membrana celular, que permite el paso de ese disolvente. Ahora, ¿cuál es ese disolvente usualmente en las células, en la biología normal? ¿Sí? El agua. Entonces estamos hablando del paso de agua desde donde hay más agua, ¿no?, o la solución, si quieren ustedes, es menos concentrada, hacia donde hay menos agua. Es decir, hacia una solución donde hay mayor concentración de soluto, ¿sí? ¿Sí? Por lo tanto, hay menor cantidad de agua. Ya no vamos a volver a
No, a pesar que lo haremos nomás, ¿no? Recuerden, estamos hablando de este proceso, ¿sí? Tengo dos soluciones separadas por una membrana semipermeable para el agua, ¿ya? Aquí tengo, por ejemplo, una solución al 2% y aquí una solución al 10%, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que aquí hay más agua, ¿no? Y aquí hay menos agua, ¿ya? Aquí hay más soluto, aquí hay menos soluto, ¿sí? Entonces el agua, en forma espontánea, ¿no? Va a pasar de donde hay más agua hacia donde hay menos agua. Porque el verde, a ver, verde, sí, vamos a, ahí, ¿no ve? Eso es ósmosis, no se olvide, ¿ya? ¿Hasta cuándo pasa el agua? Hasta que el agua pueda elevar un nivel suficiente en que ejerza una presión, ¿no? Entonces ya no pasa más agua. A eso llamamos presión osmótica. Bueno, ese tema ya lo hemos visto bien, con detalle, en propiedades coligativas, ¿ya? Bueno, pero aquí hay algo también, ¿no? Hay algo también. Que la membrana semipermeable, decíamos, sintética, ahí hablábamos de los poros, ¿no? Los poros, es decir, el tamaño. ¿Por qué el agua va de aquí a este lado? Porque los poros que existen en esa membrana semipermeable, ¿no? Permiten, vamos a representar solo el agua, ¿ya? Aquí hay muchas moléculas de agua y aquí hay menos, ¿ya? Decíamos, simplemente por probabilidades es más frecuente que estas moléculas se encuentren en estos poros, ¿ya? Y pasen a ese lado, ¿sí? No quiere decir que estas no pasan, también, pero la velocidad o la frecuencia de paso es más alta de izquierda a derecha, ¿ya? Entonces, por eso pasa el agua. Ahora, en la membrana celular, ¿sí? Evidentemente para el agua es sencillo porque escurre, ¿no? Vendríamos a hablar un poco del poro. Ahora, si hablamos de otras moléculas, ¿sí? Por ejemplo, de las moléculas apolares, ¿sí? Estaríamos hablando de la difusión, ¿sí? La difusión. Recuerden, aquí tenemos, ya no voy a ser tan detallistas, ¿no? La doble capa de fosfolípidos, ¿ya? ¿Estamos? Y aquí tenemos, por ejemplo, una molécula de proteína, ¿no? Una molécula de proteína, ¿ya? Entonces, si la molécula es apolar, ¿sí? Apolar. Igual, ¿no? Va a ir el paso de donde hay más hacia donde hay menos, ¿sí? Ahí. ¿Cómo? Simplemente a través de la disolución transitoria de las moléculas apolares en la doble membrana, ¿sí? Ahora, si hablamos de moléculas polares, ¿no? Igual, vamos al revés, ¿no? Más polar, menos este lado, más moléculas, menos. No estoy diciendo que esto es más polar que esto, estoy diciendo que hay más moléculas polares a este lado y que a este lado. Entonces, en ese caso, pues, utilizarán la proteína en cuestión, ¿no? Recuerden, esa proteína tiene que tener una alta especificidad, ¿ya? Entonces, en la membrana celular estos dos fenómenos van asociados usualmente, ¿sí? Tanto el paso de disolvente como el posible paso de moléculas, siempre respetando desde donde hay más hacia donde hay menos. En ese caso, decíamos, a la célula no le cuesta energía, ¿sí? Recuerden, estas condiciones hay que tenerlas siempre presentes. No se gasta energía y siempre va a favor de la concentración. ¿Estamos? Entonces, ese es el transporte pasivo. Esto van a ver, por ejemplo, muy bien en fisiología. Cuando hablen de riñón, ¿no? Sistema renal, ahí van a ver con detalle dónde es que se filtran, ¿sí? Cada una de las sustancias que circulan en nuestro organismo, ¿ya? Desde el agua, ¿no? Desde iones, sodio, potasio, cloro, etcétera, etcétera. Incluso moléculas más grandes, como glucosa, ¿no? Sí, a veces cuando hay, por ejemplo, en la diabetes, ¿no? Donde no hay una buena absorción de la glucosa por parte de las células,
pues esa glucosa queda en sangre, ¿no? Y obviamente se filtra a través de las células renales y aparece en orina, ¿ya? O en algunas patologías incluso podemos encontrar la presencia de proteínas, es decir, fíjense, las proteínas que son caras, ¿no? Biológicamente son macromoléculas caras. Entonces, normalmente o usualmente un ser vivo no desecha proteínas, porque estas proteínas le sirven sobre todo para la construcción de sus células, para la renovación de sus células, etc. Pero en algunas patologías, ¿sí?, puede haber una excreción de proteínas, ¿no? Por ejemplo, a veces se encuentra albúmina, ¿sí?, en la orina. Esas orinas que hacen mucha espuma, ¿sí?, usualmente se debe a la presencia de proteínas, ¿ya? Entonces recuerden, estos dos fenómenos, tanto ósmosis como difusión, están muy asociados en la membrana celular. La otra forma de transporte es el transporte activo. ¿Sí? Transporte activo. En el transporte activo, las condiciones son obviamente totalmente contrarias al transporte pasivo. Es decir, hay gasto de energía, ¿ya? Principalmente ATP, ¿no? Porque es la molécula bioenergética más versátil, digamos, dentro de los seres vivos, ¿sí? Pero también no es exclusivo, es decir, puede, en algunas circunstancias, ustedes irán viendo bioquímica con calma, ¿ya?, que hay otras moléculas también bioenergéticas, ¿no?, que obviamente el factor común de esas moléculas bioenergéticas es la presencia de fosfatos, ¿sí? La evolución molecular, la presencia de ditrifosfatos hace posible que al romperse ese enlace, pues se libere energía hacia la reacción que la necesita, ¿ya? Entonces, normalmente esa molécula es ATP. Y también va contracorriente de concentración. Contracorriente de concentración. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso vamos a tener que las moléculas se van a desplazar desde donde hay menos concentración de moléculas hacia donde hay más concentración de moléculas. Eso es obvio, ¿no? Si yo quisiese juntar de alguna manera todas esas moléculas de perfume que se han dispersado en el aire, llevarlas a un lugar más, a un espacio más pequeño, ¿sí?, aumentar la concentración de moléculas, obviamente voy a tener que ejercer mucho trabajo, ¿ya? Lo mismo, ¿no?, que decíamos con el ácido acético, si lo quisiese juntar de alguna manera, aunque no veo que sea muy fácil, ¿no?, igual tengo que invertir mucha energía, ¿ya? O, por ejemplo, para pasar el agua, ¿no?, desde donde hay más agua, perdón, desde donde hay menos agua hacia donde haya más agua, igual, no va a ser muy fácil, ¿sí? Ese fenómeno, por si acaso, se llama ósmosis inversa, ¿ya? Entonces ahí enseguida la vamos a explicar, ¿ya? Entonces esas dos condiciones, recuerden, son totalmente contrarias al transporte pasivo, ¿sí? Entonces empezaremos a hablar de quiénes están ahí, ¿ya? Entonces, los que están ahí obviamente son, primero, la ósmosis inversa, ¿ya? En este caso, por ejemplo, vamos a representarlo primero de esta manera, como ya lo hemos dicho, ¿no? ¿Ya? Volviendo a nuestra figurita inicial, aquí tenemos una solución al 2%, decíamos, y aquí al 10, habíamos dicho, ¿no? Al 10%. ¿Ya? 10%. Habíamos dicho, aquí hay más agua y aquí hay menos agua, ¿ya? Y en este caso, decíamos, lo usual es que el agua vaya de donde hay más hacia donde hay menos, ¿no? Pero si yo ejerzo una presión superior a la presión osmótica,
¿no? ¿Ya? Es decir, la presión osmótica va a ser aquella en la que el agua al pasar a este lado va a subir, ¿no? Pero si yo ejerzo una presión mayor a esa presión, puedo artificialmente, ¿no?, lograr que el agua, ¿sí?, vaya en sentido contrario, ¿ya? ¿Sí? No tengo que hacer trabajo. ¿No ven? Lo otro es espontáneo. Ahora ya no. Yo tengo que ejercer una presión superior a la presión osmótica para que el agua pase en sentido contrario, ¿sí? Obviamente esto en los sistemas biológicos no es, digamos, por lo menos que yo conozco un ejemplo claro, ¿no?, de agua pasando hacia el otro lado, no lo recuerdo, ¿ya? Pero sí, por ejemplo, en laboratorio nos sirve mucho, ¿sí? Creo que, bueno, si no tuvimos mucha parte práctica, no sé si lo mencioné cuando estábamos conociendo el laboratorio, pero en la primera oportunidad que haya al regresar les voy a mostrar un equipo que se llama purificador de agua, ¿sí? Usualmente, o por lo menos hasta hace algún tiempo y todavía aún, se utilizan los destiladores por calor, ¿no?, para purificar el agua. Es decir, entra agua de la pila a un recipiente, ¿no? Este recipiente se calienta, ¿sí?, calienta, o sea, hasta llevarlo a punto de ebullición, despide esos vapores, obviamente en un sistema cerrado, ¿no? Esos vapores pasan por un condensador, es decir, donde hay un refrigerante, ¿no?, que usualmente es también agua de la pila, ¿no?, que enfría esos vapores, ¿ya? Y esos vapores al condensarse se reciben en otro recipiente, y esa agua recibida por destilación es obviamente más pura que con la que he empezado, ¿ya? Ahora hay un montón de factores, ¿no? Cuán buena es mi condensación, cuánto de temperatura de enfriamiento estoy utilizando, etc. Hay varias cosas que tienen que ver con aquello, ¿ya? Entonces la calidad de la destilación, ¿no?, va a depender de la calidad de mi agua, ¿ya? En cambio, pero eso es, bueno, terminaré de hablar de esto. Ese sistema de destilación, si bien ha sido usado desde hace muchísimo tiempo, es caro, ¿no? Es caro en el sentido que se consume mucha energía en calentar el agua, ¿no? Normalmente esos calentadores de agua por lo menos son de 2000 a 3000 watts por hora, ¿sí? 2 a 3 kilowatts por hora. Puesto en dinero, aquí el kilowatt en La Paz, ¿cuánto cuesta? Si no me equivoco, un poquito más de $1 por kilowatt hora. ¿Eso qué quiere decir? Si mi equipo gasta 3 kilowatts por hora, estoy gastando 3 bolivianos por hora para destilar agua, ¿no? Y eso puesto en dinero, digamos que yo llego 8 de la mañana y hago funcionar mi destilador hasta las 4 de la tarde, son 12 horas. Por 3 son 36 o un poco más de bolivianos, pongámosle 40 bolivianos por día que está gastando solamente mi destilador, ¿ya? ¿Sí? Bueno, entonces el purificador de agua tiene este principio, ¿no? Claro, es un poquito diferente, si quieren, en el sistema, ¿no? ¿Ya? En este caso, ¿no?, aquí está la membrana semipermeable, ¿ya? Aquí estaba en este lado, ¿no? ¿Ya? Ahí tengo mi membrana semipermeable. Por aquí, esto es cerrado, obviamente, ¿no? Por aquí entra agua de la pila, ¿sí? Por aquí sale el exceso de agua, ¿ya? Y aquí hay un sistema que ejerce presión. Tiene una bombita de presión y este es el agua de la pila, ¿no? Agua impura, digamos, agua potable, ¿ya? Potable. Y aquí está el agua que va por fuerza de la presión, va a ir pasando, ¿no? Desde aquí yo recibo agua pura, bueno, purificada. No le llamamos pura porque ya les había dicho, anhelar llegar a tener agua 100% pura es realmente un anhelo, ¿no? Claro, hay calidades de agua que se acercan mucho al agua pura, pero no creo que se pueda obtener
por lo menos incluso con este sistema. ¿Ya? Entonces este es un purificador de agua, ¿sí? En realidad cuando vean el equipo parece, no sé, un hornito, ¿no? Porque no se ve nada, pues no es como en el caso del destilador donde yo veo el matraz, veo el refrigerante, etcétera, etcétera, ¿no? En este caso es un compartimento muy cerrado donde todo funciona sin que se vea, ¿no? Sin embargo, tiene la ventaja de que no gasta tanto energía. Evidentemente el equipo inicialmente para comprarlo de repente es algunas veces más caro que un destilador, ¿ya? Pero su mantenimiento es sumamente barato, ¿no? Este destilador o este purificador, perdón, gasta 15 watts, no kilowatts, watts por hora, ¿sí? 15, o sea, 200 veces, ¿no?, menos que el destilador, que gasta 3 kilowatts, 3000 watts, ¿sí? 300 veces menos por hora. ¿Eso qué quiere decir? Que con mis 40 bolivianos diarios, ¿no?, yo puedo obtener 300 veces más agua que con el otro sistema, por la destilación. Porque más o menos el rango de producción va por ahí, unos 4 litros por hora. Tanto en la destilación por calor, obviamente en un destilador estándar de laboratorio, ¿no?, 4 litros por hora. Y el otro, ¿sí?, por purificador, gasto 300 veces menos en costo, ¿no? O sea que en el cabo de un par de años, pues se ha compensado el costo inicial del equipo, ¿ya? Entonces esa es la famosa ósmosis inversa, ¿sí? Bueno, obviamente también puede haber difusión inversa, ¿no? La difusión inversa. Es decir, donde yo hago que las moléculas, ¿no?, que van a pasar la doble membrana, ¿ya?, ¿no?, la membrana ¿sí?, ya sea tanto en la parte apolar como en la parte polar, ¿sí?, pues pueda hacer que esto vaya contracorriente, ¿no?, de donde hay menos hacia donde hay más, tanto en apolar como en polar, ¿sí? Creo que habíamos puesto menos a este lado y más a este lado, ¿no? Entonces también, ¿sí? Bueno. Obviamente significa gasto de energía, ¿sí? Y aquí vamos a presentar dos ejemplos muy bonitos que están muy involucrados en la bioquímica. Bueno, decía dos ejemplos muy interesantes, ¿no? Uno es la famosa bomba de sodio y potasio. Bomba de sodio y potasio, ¿ya? Esta bomba de sodio y potasio, como su nombre indica, va a bombear, va a hacer atravesar al sodio y al potasio contra el gradiente de concentración, ¿ya? Ahora, este es un complejo proteico, ¿sí? Ya cuando vean bioquímica van a ver con más detalle, también en biología molecular, también en fisiología, etc. Pero aquí lo que nos interesa es entender, ¿no es cierto?, los principios de gasto de energía y contra gradiente de concentración. Ya, entonces vamos a suponer esta la doble membrana, ¿sí? Y vamos a suponer acá el complejo proteico, ¿sí?, la bomba. ¿Ya? Es una proteína, bueno, es un conjunto de proteínas que conforman este complejo proteico que llamamos bomba de sodio y potasio. ¿Qué es lo que hace? Esto vamos a suponer la parte interna de la célula, ¿sí?, adentro le pondremos, ¿ya?, y esto afuera, ¿no? O si quieren, intracelular, esto es más correcto, creo,
y esto extracelular. ¿Ya? Intracelular, extracelular. Ya. Ahora sí. ¿Qué hace esta bomba? Esta bomba lo que hace es meter potasio ¿ya? Meter potasio. Por si acaso, cuando uno representa, estos ya son acuerdos si quieren, ¿no? Cuando uno representa en tamaño, ¿sí? Al ion, ¿sí? Quiere decir que hay menos aquí y aquí hay más, ¿ya? Y por el contrario, ¿no? El sodio, ¿sí? Que hay menos dentro de la célula, va a salir hacia el espacio donde hay más. ¿Ya? Por eso se llama bomba, ¿no? Está bombeando de menos a más. ¿Ya? Ahora, aquí hay una cuestión, ¿no? En este proceso se consume energía, vale decir, ¿sí? El ATP se transforma en ADP más fosfato, ¿sí? Más fosfato, ¿ya? Y acá queda la energía necesaria para hacer este bombeo de los iones sodio y de los iones potasio. ¿Vamos? ¿Ya? Ojo, acá no estoy diciendo, por si acaso, no estoy diciendo, ¿sí? Que el ATP sale, ¿no? ¿Ya? No sale. Estoy hablando de que el ADP en la bomba, ¿sí? El ATP, perdón, en la bomba se transforma en ADP y fosfato. Y esa energía que se da por el rompimiento de un enlace, ¿no? Estamos hablando de esto, ¿no? Que son 3 fósforos, ¿ya? El ATP es el adenosin trifosfato, ¿no? O sea, muy parecido al, ¿qué se llama? A la base adenina, al ácido adenílico, ¿sí? Adenosin trifosfato, ¿no? Este trifosfato igual, ¿no? Está unido a una ribosa y esto a una adenina, ¿ya? Y lo que sucede es que cuando se rompe, quedan solo 2 fosfatos unidos a la ribosa y unidos a la adenina más un fosfato. Eso es lo que pasa. ¿Sí? Bueno, ya. Eso es para que se entienda cómo es que se libera la energía. Ese rompimiento del enlace es donde se libera la energía. ¿Vamos? Bueno, acá hay un detalle muy interesante que hay que tenerlo siempre presente, ¿sí? El detalle es que por cada 3 sodios que salen, ¿sí? Ingresan 2 potasios. ¿Ya? Salen 3 sodios e ingresan 2 potasios. O sea, no es 3-3 ni 2-2. Hay un desbalance. ¿Y eso qué ocasiona? Eso ocasiona que si nos figuramos a la célula, ¿no es cierto? Podríamos decir, entran solo 2 y salen 3. Por lo tanto, hay mayor cantidad de cargas, ¿no? Por afuera que por adentro. Cargas positivas, ¿no? Cargas positivas por afuera que por adentro. Por eso es que se dice, bueno, no se dice, ¿no? Que se ha confirmado de que la célula es positiva por afuera y negativa por adentro. ¿Ya? Por eso es que esto se llama membrana, ¿no? Membrana polarizada. ¿Ya? Membrana polarizada. ¿Sí? Todas nuestras células se hallan en ese estado. Positivas por afuera, negativas por adentro. Eso también influye, se dan cuenta ustedes, en el transporte de las moléculas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si es positiva por afuera, significa que independientemente del tamaño de la molécula, incluso de la concentración relativa de las moléculas, habrá pues un mayor acercamiento de moléculas negativas, ¿no es cierto? ¿Ya? Así, ¿no es? O sea, las moléculas negativas están más cerca, en mayor cantidad,
cerca de la membrana, ¿se dan cuenta? Y al contrario, ¿no? Aquí las moléculas positivas, voy a pintar un lugarcito, ¿no? Están más cerca de la membrana, ¿sí? Las positivas que las negativas, ¿no? Pongamos aquí las positivas, que no les gusta mucho positivo con positivo, ¿no? Estarán alejándose. Y aquí lo contrario, ¿no ve? Aquí lo contrario. Las negativas, ¿no? Más bien estarán queriendo estar más hacia el centro de la célula que hacia el borde. ¿Ya? Entonces aquello de que decimos va de más a menos, ¿no? En términos de concentración, está un tanto, no digamos engañado, pero en una distribución no muy equitativa cuando decimos hay más moléculas afuera que adentro. Va a depender de la carga. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si hablamos, por ejemplo, ¿no? De que hay pocas moléculas negativas afuera, pero muy concentradas alrededor de la membrana, parecería que están en mayor concentración. Y lo contrario de adentro hacia afuera. ¿De acuerdo? Entonces no es solo un tema de concentración, sino también de carga, ¿ya? La que puede provocar el paso de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera. ¿Sí? Bueno, volviendo a la distribución de cargas. Positiva por adentro, negativa por afuera. Positiva por afuera, negativa por adentro. ¿Ya? Entonces tenemos la membrana polarizada. Ahora, en algunas células, como por ejemplo la célula nerviosa, ¿sí? Las neuronas, la célula muscular, ¿sí? Este fenómeno de estar polarizado puede alterarse, ¿sí? Por una señal, ¿sí? Por una señal nerviosa, ¿ya? Se puede dar el hecho de que la membrana se despolarice. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de poros, para sodio y potasio, ¿sí? Si le llega un estímulo, la célula, ¿sí? Se invierte. ¿Qué quiere decir? Que sale violentamente potasio, ¿no? E ingresa violentamente sodio. Bueno. ¿Ya? Sodio. Violentamente, por poros, realmente canales. ¿Sí? Canales. ¿Ya? Así. ¿Vamos? ¿Y qué sucede? Sucede que esto se altera, ¿no es cierto? Quedando positiva por afuera, o perdón, por adentro, y negativa por afuera. ¿Sí? Totalmente al contrario. Esta es una membrana despolarizada. ¿Ya? Pero obviamente esto tiene la opción de volverse a repolarizar. ¿Ya? Pues aquí le llamamos repolarización. ¿Sí? Entonces, ¿quién lo hace? La bomba de sodio y potasio, ¿no? Empieza a bombear en sentido inverso, ¿ya? En el sentido que es, ¿no? Y nuevamente se produce un incremento del potasio adentro y un aumento del sodio afuera, ¿no? Entonces la membrana se repolariza, ¿sí? Ya verán en fisiología que así funciona el sistema o el impulso nervioso en las neuronas, ¿no? O así funciona el estímulo hacia la célula muscular, ¿ya? Por la despolarización y la repolarización. ¿Estamos? Obviamente, cuando tanto el sodio y el potasio varían en su concentración, no se pueden presentar fenómenos, no vamos a decir patológicos, ¿no?
pero anormales en la fisiología, ¿no? Por ejemplo, una falta de potasio conduce a que las células musculares puedan acalambrarse, ¿no ven? El calambre es un producto de un desbalance en el potasio principalmente, ¿ya? También se puede producir el agotamiento de las células, ¿no? Por ejemplo, una célula muscular que se la hace trabajar hasta que ya el sistema de repolarización no alcanza para repolarizar la célula, pues también se produce un agotamiento o una falta ya de contracción de la célula muscular. ¿Sí? Bueno. Otro ejemplo de este sistema de bombeo de iones, moléculas, es el bombeo de protones. ¿Ya? Bombeo de protones, o la bomba de protones. ¿Sí? Fíjense, lo vamos a ver con más detalle, ya más completo, cuando hablemos de tanto fotosíntesis como de respiración aerobia, ¿no? Es decir, cuando hablemos de mitocondria, que hace la respiración aerobia, la combustión, ¿sí? Obviamente biológica, no con un fósforo para producir llamas, humo, etcétera, sino biológica como la glucosa, ¿no? Va oxidándose paulatinamente en las células hasta producir CO2 y agua y, ¿no?, traspasar esa energía química que almacena en sus enlaces hacia otra molécula que también la va a almacenar esa energía en enlaces, el ATP. ¿Ya? A eso llamamos respiración aerobia, ¿no? Y la fotosíntesis, que todavía es un fenómeno mucho más complejo, ¿no? En el que la energía luminosa, ¿sí?, los fotones, ¿ya?, esa energía que trae la energía luminosa es convertida, ya no transferida de una molécula en sus enlaces a otra molécula en sus enlaces, no. Aquí estamos hablando de conversión de la energía, ¿sí? La energía luminosa se convierte en energía química, ¿sí? Se almacena en los enlaces de una molécula, ¿cuál? Usualmente la glucosa también. Ya no en ATP directamente, bueno, parte sí, ¿no?, en una primera etapa, pero después el producto final es el almacenamiento en la glucosa, ¿sí? Ahí vamos a hablar bastante de la bomba de protones, ¿sí? ¿En qué consiste esto? Fíjense, consiste en lo siguiente. No vamos a hablar de detalle de qué membrana, ¿no? Pero aquí hay una membrana, ¿ya? Una membrana, ¿sí?, donde los protones, ¿sí?, son bombeados hacia otro espacio, ¿ya? En el caso de la mitocondria es al espacio intermembranoso, en el caso del cloroplasto es hacia el espacio dentro del tilacoide, ya lo veremos con detalle, con estructuras, etcétera, ¿ya? Esto es dado por un sistema muy interesante, ¿no?, que se llama el transporte de electrones, ¿ya? Aquí hay unas moléculas complejas, ¿sí?, que van pasándose los electrones desde de un nivel energético alto hacia un nivel energético bajo, ¿sí? Y esta pérdida de energía de esos electrones, energía, ¿sí?, es la que se utiliza para bombear los protones de un espacio hacia otro espacio, ¿ya? Contracorriente, ¿no? Por eso se llama bomba de protones, ¿ya? Ahora bien, aquí esto está acoplado, solo un poquito para terminar la historia, ¿no? Está acoplado a un sistema muy interesante, ¿ya?, de unos complejos proteicos también llamados partículas F1,
partículas F1, como el de los autos, ¿no? Fórmula 1, igualito, ¿ya? Las partículas F1 son las que permiten de pronto, cuando se han acumulado muchos protones, el reingreso de protones, ¿sí? ¿Ya? Esto se llama quimioósmosis. Quimioósmosis. ¿Sí? Ya ósmosis no del agua, ¿no? Sino ósmosis de protones, ¿sí? Desde donde hay muchos protones hacia donde hay pocos protones, ¿ya? ¿Y qué es lo interesante? Lo más lindo de todo esto es que en estas partículas F1 es donde, con esa energía que se da por espontáneo, es un proceso espontáneo, ¿no? De más a menos, en esa energía que se libera por esa entrada violenta de protones, el ADP se transforma en ATP. ¿Ya? El ADP más fosfato, ¿sí? Se transforma en ATP. Ahí es donde se produce la mayor cantidad de ATP, por ejemplo, dentro de la mitocondria, ¿ya? Más que en el famoso ciclo de Krebs, ¿sí? O en el tilacoide. Ese ATP después será usado para fijar la molécula de anhídrido carbónico a una molécula orgánica, ¿ya? Un azúcar que obviamente es de naturaleza, o que lo consideramos un compuesto químico orgánico, ¿no? Al CO2, recuerden, no se lo considera una molécula orgánica a pesar de que tenga carbono, ¿ya? Y a un azúcar sí, ¿no? Es una molécula orgánica. Entonces, de esa manera, ¿sí? Es posible la transformación de la energía luminosa en energía química, ¿no? Aquí en este caso, ¿no? Es una energía química, ¿no? Una energía, no, ni siquiera química, como que mecánica, ¿no? Por la liberación de energía de esos protones acumulados, ¿ya? ¿Sí? Que pasan por ósmosis, en este caso ya no hablamos de agua, sino de protones, ¿no? Y provocan una transformación química, por eso se llama quimioósmosis, ¿ya? Otro día yo pensando un poco en biología, hay fenómenos realmente físico-químicos sumamente importantes en la biología, ¿no? Creo que básicamente son tres, ¿ya? Uno, el efecto fotoeléctrico, cómo, ¿no es cierto?, la energía luminosa puede desprender electrones que pueden hacer un trabajo, ¿ya? Eso lo hemos visto en el magnesio, lo vamos a ver bien en las clorofilas, ¿no? Como las clorofilas, con moléculas que tienen también magnesio, pueden desprender electrones y esos electrones van a generar la energía suficiente para activar todo ese proceso de producción de ATP, de incorporación de anhídrido carbónico, etc. ¿Ya? Otro es este, ¿no? El bombeo de protones, ¿sí? Cómo los electrones que van perdiendo energía pueden bombear protones para que, acumulados, después permitan, con esa energía acumulada, ¿no?, la transformación de ADP en ATP. Este ATP, vuelvo a recordar, es la molécula bioenergética más versátil dentro de los seres vivos, ¿sí? Y otra, pues ya, el otro fenómeno que lo veremos también cuando hablemos de fotosíntesis es la fijación de anhídrido carbónico, ¿no? Como el anhídrido carbónico inorgánico puede ser fijado en una molécula orgánica. Un tanto similar, tal vez podría considerarse un cuarto fenómeno muy importante, pero no tan presente en todas las células vegetales como en esto, porque básicamente todas las células vegetales que tengan cloroplastos son capaces de hacer este fenómeno. El otro es la fijación de nitrógeno, que yo no lo pondría dentro de esos tres, pero también es muy importante, ¿no? La fijación de nitrógeno, como el nitrógeno atmosférico, nitrógeno 2, es transformado en amoníaco dentro también de las células vegetales. Fíjense, las células vegetales son las artífices casi de todo el fenómeno de, por lo menos, diversidad biológica, ¿no?, que pueda haber en este planeta. Las bacterias también, algunas bacterias hacen fotosíntesis, ¿ya? Pero solo hacen, no para producir glucosa, no llegan a producir glucosa,
¿no? Si lo hicieran, pues ya no estaríamos cultivando plantas, ¿no? Estaríamos cultivando bacterias para que produzcan glucosa para nosotros para poder seguir nuestros procesos biológicos, ¿no? No, las bacterias que hacen fotosíntesis solo llegan hasta la producción de ATP, ¿ya? ¿Para qué? Para poder hacer sus reacciones bioquímicas con esta molécula bioenergética. Bueno, creo que con ese ejemplo, ¿no? Primero la bomba de sodio y potasio y luego el bombeo de protones, pues no se van a olvidar de lo que significa el transporte activo, ¿no? Donde hay gasto de energía y se va contra la corriente de concentración, ¿ya? Bueno, vamos a hablar también de otro sistema, ¿sí? Algunos autores lo ponen dentro del sistema activo, ¿no? Transporte activo, otros lo separan de pasivo y del activo, ¿ya? Que se llama la endocitosis. No nos vamos a pelear a quién pertenece, solo lo vamos a citar, ¿ya? La endocitosis. ¿Qué quiere decir? Que incorporar hacia adentro de la célula, ¿no? Meter hacia adentro de la célula. Endo quiere decir dentro, ¿ya? Citosis, bueno, viene de célula, ¿no? Dentro, hacia adentro de la célula, ¿sí? A esto se refiere a lo siguiente, ¿no? Nosotros tenemos una célula, ¿ya? Una célula, usualmente una célula animal, no creo que haya una célula vegetal que lo haga, pero en esos términos. Y no todas las células animales tampoco, ¿no? Hay células muy especializadas en hacer esto, ¿ya? Por ejemplo, los macrófagos, ¿sí? Macrófagos. Macrófagos, que dicen macro grandes, son células grandes. Y fago come, ¿no? Son células grandes que comen. Son parte de los glóbulos blancos, ¿sí? Nosotros en nuestra sangre tenemos glóbulos rojos, tenemos glóbulos blancos, y dentro de los glóbulos blancos hasta unas 5 familias, ¿no? Una de esas son los macrófagos, ¿ya? Y por ejemplo, unas células muy independientes, ¿no? Las amebas, ¿ya? Claro, las amebas son organismos por sí solos independientes. Una sola célula hace todo el organismo, ¿no? Pertenecen a los protozoarios, ¿ya? Bueno, ¿qué hacen estas células? Estas células son capaces de extender parte de su membrana, ¿no? Que está el núcleo, y ingerir, ¿sí? Ingerir algo, ¿ya? Cosa que en un momento no van a hacer esto, ¿sí? Ahí tenemos el núcleo y ahí tenemos la partícula que han ingerido, ¿ya? Ahora esta partícula puede ser dos cosas, ¿sí? Normalmente si es un líquido, ¿sí? Si la partícula es un líquido, ¿ya? A esta endocitosis le vamos a llamar pinocitosis. Pinocitosis. Y si es un sólido, semisólido, ¿no? Le vamos a llamar fagocitosis. ¿Sí? En todo caso el fenómeno es lo mismo, ¿no? Sea líquido, una porción del entorno, ¿no? O sea una partícula realmente, ¿ya? Ahora esto recibe el nombre de fagosoma. Fagosoma, ¿no? Es decir, un cuerpo que ha comido, ¿ya? Y ahí viene el nombre de fagosoma. Luego esto va a tener un proceso muy interesante, ¿no? Los lisosomas, que son unos organelos que tienen enzimas líticas, los lisosomas, van a incorporarse a este fagosoma, ¿no? Se van a fusionar con el fagosoma y van a digerir lo que está dentro del fagosoma, ¿ya? Ahora, esto pues es un sistema de, quieren entre comillas, alimentación de la célula, ¿no? Por ejemplo, la ameba, ¿no? La ameba ingiere sus nutrientes de esa manera. Ahora, en el caso de los macrófagos, la historia es diferente, ¿no? Los macrófagos son parte del sistema inmune, es decir, el que nos defiende. En realidad son la segunda línea de defensa. Ya la primera es la piel, ¿no? La piel tanto por fuera como por dentro, el epitelio. ¿Sí? Todos nuestros tractos respiratorios,
circulatorio, digestivo, etcétera, están recubiertos de epitelio, ¿no? Ahora, estos macrófagos están muy asociados a ciertos órganos, por ejemplo, los pulmones, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros cuando respiramos, pues, aparte de permitir la entrada de aire, nitrógeno, oxígeno y otros gases, ¿no? Pues aspiramos partículas de polvo, bacterias, virus, un montón de cosas, ¿no? Por eso es que nuestro epitelio es ciliado, ¿no? ¿Para qué? Para poder capturar esas partículas que no deben llegar hasta el pulmón, pero que indudablemente muchas llegan, ¿ya? Y ahí en los pulmones donde los macrófagos actúan, ¿no? Ingieren esas partículas, ¿ya? Y no solo las ingieren, las destruyen, sino que son parte de la activación de nuestro sistema inmune. Vale decir, ¿qué va a hacer por ejemplo, si supongamos que sea un virus, un coronavirus, un virus, ¿ya? Los lisosomas se van a acercar al fagosoma, ¿no? Lo van a digerir la partícula, y muy interesantemente, en un proceso, como si fuese un trofeo, ¿no? Esta célula, ¿ya? En un tiempo prudente, unos días, ¿sí? Va a exhibir en su membrana componentes de esa partícula, ¿sí? Por ejemplo, si era un virus, va a exhibir sobre todo proteínas del virus, ¿ya? De la cápsula que envuelve al virus, ¿sí? Y eso va a servir como señal, ¿no? Para que otras células, a través de unas interleucinas, así se llaman, fuera ya de margen, ¿no? Interleucinas, ¿ya? Es decir, sustancias que establecen comunicación entre células, ¿no? Interleucinas van a hacer que otros glóbulos blancos, ¿sí? Otros glóbulos, no el mismo, no el macrófago, sino otros glóbulos blancos, ya cuando vean con detalle inmunología van a ver qué células son aquellas, ¿sí? Produzcan anticuerpos, ¿sí? Estas células van a producir anticuerpos, que normalmente se los dibuja así, ¿no? ¿Ya? Son proteínas también, ¿no? Son proteínas que con estos extremos muy variables, ¿sí? Pueden reconocer a la partícula viral, ¿no? En este caso el virus. Si fuese una bacteria, parte de las bacterias, ¿ya? Y obviamente provocan la destrucción de tanto el virus, de la bacteria, etc. ¿Ya? Bueno, aquí tarda esto, para llegar a una óptima producción de anticuerpos, se tarda unos 3 meses, ¿sí? Esto, bueno, pues ustedes entenderán por qué ahora estamos hablando de anticuerpos contra el coronavirus, etcétera, ¿no? Las personas que han sido infectadas con el virus, ¿no? Han penetrado a los pulmones, esos virus, han sido ingeridos por los fagosomas, ¿sí? Y esas células, estos macrófagos, ¿no? Han presentado partes del virus, no al virus, partes del virus, como si fuese un trofeo, ¿no? Como aquellos que antiguamente mataban un león y después exhibían la cabeza del león, ¿no? En su sala, igual, ¿no? Lo presentan en su membrana. Ya, todo un fenómeno muy interesante, ¿no? Ya, presentan en su membrana y eso provoca que otras células, a través de estas interleucinas con moléculas muy especializadas, ¿sí? Hagan que esas células produzcan anticuerpos, ¿no? Contra la partícula que ingirieron. ¿Ya? ¿Vamos? Bueno, entonces así se activa el sistema inmune, así somos capaces de reconocer lo propio de lo extraño. ¿Ya? Ahora también van a ver ustedes más adelante en patología, qué sé yo, en fisiopatología, que a veces estos sistemas fallan, ¿no? Por ejemplo en la tuberculosis, ¿sí?
La tuberculosis, el macrófago igual, el bacilo de Koch ingresa al pulmón, ¿no? Y muchas veces puede pasar, sobre todo si la persona no tiene una alimentación adecuada o su sistema inmune está no en niveles normales, sino deprimido, inmunosuprimido, ¿ya? Puede pasar que el bacilo de Koch, que es un bacilo sumamente duro, resistente, etcétera, etcétera, no sea posible que se lo digiera, ¿sí? Y más bien el bacilo de Koch destruye al lisosoma, ¿sí? Y el lisosoma, los lisosomas son bombas de tiempo, ¿no? Tienen enzimas que destruyen proteínas, ácidos nucleicos, azúcares, lípidos. Claro, no todos, no un lisosoma tiene todo, ¿no? Pero entre varios pueden armar realmente un sistema de digestión, ¿no? Entonces esos lisosomas se destruyen, ¿no? Liberan sus proteínas líticas. ¿Y qué ocurre? Que en vez de que el lisosoma destruya la partícula, el lisosoma destruye la célula, ¿no? Y peor aún, ¿no? Esas enzimas quedan libres de la célula, entonces atacan otras células, o sea, atacan al tejido y van destruyendo el tejido. Por eso es que una persona ya con una tuberculosis en desarrollo, pues expectora sangre, etcétera, ¿no? ¿Ya? Otra falla frecuente es, por ejemplo, en la silicosis, una enfermedad que se llama así, silicosis. Son las personas que están muy expuestas a las partículas de tierra, de sílice, de ahí viene su nombre, sílice. Por ejemplo, los mineros, ¿no? Era una enfermedad muy común cuando Bolivia era un país mayoritariamente dependiente de la minería, ¿no? Había muchos mineros, había más de 30.000 mineros, cuando nuestra población no era más de 4 o 5 millones, imagínense, es un número bastante significativo, ¿no? Entonces los mineros que están muy expuestos a las partículas de tierra, ¿no? Esas partículas de tierra provocaban el mismo fenómeno, peor todavía, ¿no? ¿Por qué? Porque la sílice es prácticamente indestructible, ¿no? Entonces los lisosomas fallaban, ¿no? Y se destruían, y se destruía la célula, y se destruía el tejido, y casi los mismos síntomas que la tuberculosis. La única excepción es que la tuberculosis es una bacteria, por lo tanto se puede transmitir a otra persona. En cambio la silicosis no, pues no, es una patología que la sufre la persona que está expuesta a grandes cantidades de polvo, de tierra, ¿no? Evidentemente, ahora que hay menos, no es que, digamos, ya de repente han mejorado los sistemas de salud, pero ya no es tan significativa esta enfermedad en nuestros índices de mortalidad, no principalmente porque ya no hay tantos mineros, ¿no? Creo que no son ni el 10% de lo que había antes. Pero otras personas también están expuestas a esto, ¿no? Por ejemplo, las personas que trabajan en abrir carreteras, las personas que barren las calles, ¿ya? Porque al barrer pues se levanta un montón de polvo, ¿no? Por esas personas siempre las van a ver protegidas por lo menos con barbijo, ¿no? Para evitar la entrada de partículas de sílice, de tierra, a los pulmones, ¿no? Bueno, con esos ejemplos yo espero que no se olviden de lo que es la endocitosis, ¿no? Sus dos componentes. Cuando es un líquido, pinocitosis, y cuando es una partícula sólida, semisólida, estamos hablando de fagocitosis.